Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo de introducción a los drones. Diréis, bueno, a buenas horas que después de tantos vídeos, un primer capítulo. Bueno, la cuestión es que yo siempre he dado por hecho que partimos de unos conocimientos previos, porque hay un montón de vídeos por internet y tal. Pero me comentaba mi primo que, hombre, vendría bien un vídeo de iniciación con los conceptos básicos para que alguien que no haya visto ni un solo vídeo, no tenga ninguna noción previa, pues pueda iniciarse y tratar de entender los conceptos fundamentales. La verdad es que yo creo que la mayoría de nosotros hemos adquirido los conocimientos a base de, bueno, meses, diría yo, de ver un montón de vídeos, documentación en internet y tal. Y es complicado a veces saber qué hay que explicar. Entonces, voy a intentar hacer, bueno, llevo tiempo ya pensando cómo plantearlo, qué esquema seguir y tal. Entonces voy a empezar desde lo más básico, de los componentes mínimos, las conexiones indispensables. Analizaremos 4 controladoras, yo he escogido 4, así, bueno, más o menos recientes, para ir viendo ejemplos de conexiones, ¿vale? Porque sí que es verdad que alguno de los suscriptores me ha preguntado alguna vez por algún tipo de conexión en concreto y tal. Y lo que quiero sobre todo es que en lugar de centrarnos en una controladora específica y hacer un montaje de unos componentes determinados, tengamos la capacidad de elegir componentes, de elegir pues la controladora que más nos guste, que más nos encaje, porque al final hay tanta oferta y tantas opciones que tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿para qué os voy a limitar a que compréis una en concreto? Yo os doy siempre recomendaciones, pero hay veces que hasta recomiendo controladoras que ni he llegado a tener porque las veo que son también muy buena opción. Entonces, vamos un poco con todo este tema de los componentes y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Si os surgen dudas, por favor, este sí que es un vídeo en el que os pediría que no os cortéis en escribir comentarios para que intente hacer una segunda versión mejorada, porque no sé si en esta seré capaz de explicaros todos los detalles. Entonces, los componentes fijos. Muy fácil. La mayoría ya tenemos una intuición, pero bueno, vamos a repasar. Los motores, los ESC o controladores electrónicos de velocidad, también llamados variadores. Esto quizá es algo menos habitual, pero menos habitual para el que ve el típico dron comercial de plástico y tal, pero bueno, que sepamos que es un componente, digamos, diferenciado del resto, que eso sí, la controladora de vuelo, en tercer lugar, es, bueno, lo que todos intuimos que tiene que existir, ¿no? En un dron, cualquier dron abres, hay una placa y esa placa pues tiene unos sensores para intentar mantener la estabilidad del dron, ¿vale? Luego hay un receptor de radio, que en el caso también de los drones comerciales muchas veces viene integrado en esa placa, pero que hay que diferenciar también, porque estamos hablando de drones genéricos, drones caseros, drones de carreras o no, o de grabación, pero que montemos por componentes. Y viene bien que aunque estén separados, tengamos diversas opciones para, si se estropea alguno, poderlo arreglar y demás. Aunque iremos viendo que la mayoría de estos componentes tienden a integrarse cada vez más. Y eso es positivo también, por supuesto. Entonces tenemos el receptor de radio, que es al final el que se comunica con nuestra radio. Esto también nos independiza de la radio o emisora, que también nos referiremos a lo que es el mando por, pues eso, emisora. Y que hay muchas marcas, hay diferentes prestaciones, hay desde 30 euros hasta 500 y bueno, pues en general, pues pretende cualquiera hace la función, bueno, todas hacen la función de por lo menos volar el dron y tal. Y luego son funcionalidades avanzadas, como por ejemplo el poder de la información del dron, pues lo que llamamos telemetría, las que, bueno, pues definirán un poco el precio, ¿no? El tema de la batería, pues también es bastante importante. No vale, y sobre todo estamos empezando, a lo mejor tenemos el típico concepto de batería es cualquier cosa, pues como una pila o cualquier batería vale y tal. Veremos que hay un concepto fundamental que es el tema de la intensidad que proporciona la batería. No la capacidad y el voltaje como de forma tradicional cualquiera puede pensar y que además cualquiera que vaya a empezar va a tener esos dos números en la cabeza y sin embargo el tema de la intensidad es un tema fundamental porque bueno, para los drones hace falta mucha potencia, mucha intensidad de corriente y es algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo a la hora de elegir una batería. Y por último, por supuesto, la estructura o frame, que es como vulgarmente se llama, y que bueno, hoy día cada vez se tiende más a que sean estructuras de fibra de carbono y tal por la resistencia que da. Es un punto fundamental en la resistencia, ya que bueno, los típicos drones comerciales de plástico, todos sabemos que tarde o temprano se rompen. Sobre todo si intentásemos volar a las velocidades que se vuelan con los drones de carreras, pues lo romperíamos al primer golpe, eso seguro. Entonces, un esquema, que esto yo creo que es más interesante que la página anterior o que la slide anterior, y es, bueno, dos posibles combinaciones muy sencillas, cómo van estos componentes para que los sepamos identificar y para que entendamos por qué, por ejemplo, de los variadores o de los ESC hay 4, evidentemente 4, pues una por cada motor,
También estamos centrándonos en un esquema de 4 motores. Podríamos tener 6, 8, bueno, los que quisiéramos, pero en principio vamos a lo estándar, ¿vale? La controladora y el receptor. Esto para un modelo básico de iniciación en el que no queramos FPV o lo que también se conoce como vuelo en primera persona, que bueno, que muchos también sabréis de qué va, es volar teniendo la visión de lo que está viendo realmente el dron. Para ello se pone una cámara y un emisor de vídeo, que es lo que aquí aparece en magenta como VTX, ¿vale? Video Transmitter, ¿vale? Y la cámara, pues por supuesto cam, va por delante. Y la noción, la forma de volar y tal es distinta, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que solo son esos dos elementos lo que diferencian el que puedas volar con gafas. No hace falta tampoco mucho más misterio, es simplemente esto. Por eso todos normalmente empezaremos por el modelo de izquierda, básico, y podremos pasar en cualquier momento al de la derecha, que realmente es tan sencillo y es tan independiente del resto que podemos incluso a un dron comercial ponerle una cámara, un emisor de vídeo y ya tendríamos una forma de poder volar en FPV. Pero que tengáis ese concepto que es bastante diferenciado y que va un poco separado, salvo que queramos poner OSD. OSD es lo de ver la información en la pantalla. Así que bueno, tener bien presente este esquema, ¿vale? Porque son los elementos de los que hablaremos siempre y son los ingredientes que tenemos que tener en cuenta a la hora de montar nuestro dron. No tiene gran historia, ¿vale? Seguro que si muchos de vosotros no tenéis ni idea de los componentes y tal, con este esquema yo creo que tenéis una imagen rápida de lo que hace falta. No hace falta mucho más, ¿vale? Evidentemente simplificado, no hay conexiones, no hay otros componentes que no son tan fundamentales, pero bueno, esto es todo, ¿vale? He puesto también FC a la derecha como una forma de simplificar lo que es controladora, ¿no? FC lo veremos muchas veces, quiere decir Flight Controller, ¿vale? Controladora de vuelo, y RX también es la simplificación de receptor, ¿vale? Y elementos integrados, que se suelen ver hoy día ya integrados, pues prácticamente todos. Como realmente la electrónica lo permite, llega un punto en el que integrar los elementos es mucho más sencillo que tenerlos por separado, ¿no? Y más económico de fabricar, aunque en suma pueda ser más. Y también tienen inconvenientes, por supuesto, de que se puede fastidiar un elemento y ya implica que bueno, pues se estropea todo, ¿no? Estos controladores electrónicos de velocidad que anteriormente veíamos como que son 4, hoy día también se llegan a integrar en el formato de la controladora, para que se puedan poner por debajo. No deja de ser una opción. Yo precisamente he vuelto a adquirir conjunto de variadores en una placa hace poco, porque da unas buenas prestaciones, pero bueno, que sepáis las diferencias, porque bueno, en un momento dado, como constantemente hay ofertas, pues podáis decidir por vuestra cuenta, ¿vale? El receptor de radio, por supuesto, esto es algo que es más complicado, aunque se ven modelos, sobre todo de FrSky, que integran su propio receptor. La verdad es que como hay diferentes marcas, se va a ver más tímidamente, ¿no? Quizás sea una de las evoluciones más, bueno, que se produzca, digamos, más al final. Pero bueno, siguen existiendo y FrSky, que parece ser una marca que se está llevando al mercado, pues puede que en un momento dado, al final, la mayoría de controladoras empiecen a integrar receptores. Sobre todo también en drones pequeños es muy interesante que venga integrado, porque en un dron pequeño la limitación de espacio y de peso es crítica. Entonces, pues bueno, sí que se ven modelos chiquititos con su receptor integrado. La PDB, que no lo he puesto en el esquema anterior porque para mí no es algo fundamental y que cada vez desaparecerá pues, más rápido, lo que hace es que ese voltaje que le llega a la batería, que bueno, a partir de ahora lo llamaré VBAT, ¿vale? O voltaje de la batería, que puede ser, pues se mide en unidades 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, que son el número de celdas, y son proporcionales a un voltaje. Bueno, ya sabemos que una celda puede variar entre 3,4 o 4,2 voltios, que sepamos que son múltiplos de este valor, ¿vale? Y lo que pasa es que los componentes interiores pueden ir alimentados por 5 o por 12 voltios. Necesitamos un elemento que lo convierta, ¿vale? Entonces, lo que se empieza a ver cada vez más es el tema de las controladoras que integran ya esa conversión. Por lo tanto, no es un elemento imprescindible. El OSD no es necesariamente un elemento hardware, que bueno, sí que inicialmente era una pequeña plaquita que se conectaba y tal, pero esto sí que prácticamente ya, bueno, yo diría que ya no se vende, no se fabrica ya más. Luego hay componentes opcionales. El OSD, bueno, aquí se repite otra vez, el OSD no es algo crítico. Otro elemento es el GPS, tampoco es ni mucho menos crítico, yo lo dejaría muy para el final, cuando ya tengamos cierta experiencia. Cada vez es más fácil de configurar, pero he de decir que no está tan conseguido, sobre todo si vais a empezar, para configurarlo. Entonces, olvidaros de momento. Aunque sé que a todos nos atrae siempre al principio el tema del GPS, de que sea automático el vuelo y tal, pero luego os daréis cuenta de que lo emocionante realmente es tener el control en todo momento, hacer un vuelo manual
y tal, ¿no? No sé, imagínate que le decís a un piloto de carreras que conduzca un Tesla de estos automáticos y, bueno, ¿con qué cara te iba a mirar, no? El tema de los LEDs, bueno, también está interesante, puedes utilizarlo para que te proporcionen información, el tema de la batería, ¿vale? Porque estos LEDs normalmente cambian de color, tienen una serie de colores, entonces tú puedes utilizarlos pues para que se ponga en rojo en caso de que la batería esté baja, ¿no? O para que te indique el modo de vuelo que has seleccionado, si es un vuelo acrobático o estabilizado, para que te indique, por ejemplo, la dirección, ¿no? Que llegan a parpadear como si fuesen intermitentes y tal. Esto es la verdad, es algo que, bueno, cada vez se ve menos porque uno de los pasos que haremos enseguida es pasarnos al FPV, ¿no? Al vuelo en primera persona, y ahí no tiene tanto sentido porque nosotros no estamos viendo en ningún momento los LEDs. Así que tampoco lo veo yo algo que sea de gran utilidad. Y como digo, no sirve realmente para empezar a volar. Entonces, de momento esto, olvidarlo un poco, ¿vale? El buzzer o zumbador, esto sí que es interesante y yo lo monto en todos los drones. Yo creo que es muy fácil, sobre todo al principio, que, bueno, al principio y en cualquier momento, porque cada vez que cogéis experiencia seréis más osados y tenderéis a alejar, a hacer cosas más difíciles y tal, y es fácil que en un momento dado se os caiga en un sitio que no tenéis controlado y que evidentemente no sepáis exactamente dónde está, sobre todo si hay vegetación y tal. Y de esta forma, desde el propio mando, podéis activar con un stick el modo buzzer, que lo que va a hacer es que empiece a pitar y lo podáis localizar fácilmente. Esto yo creo que es una funcionalidad súper sencilla, un buzzer puede costar 30 céntimos y todas las controladoras hoy día llevan esa funcionalidad integrada, así que es tontería no tenerlo. Esto es de lo primero, aunque no sea crítico para empezar a volar, es de lo primero que añadiría, ¿vale? El Wi-Fi, bueno, pues que sepáis que se puede añadir, no es nada habitual, igual que el Bluetooth. Podría valer para configurarlo sin tener que estar conectando al ordenador y tal, pero esto al final, ya veo, aunque pueda parecer también muy interesante al principio, os daréis cuenta que al final no es tan importante, ¿vale? Luego los componentes para FPV. Esto ya os digo que es el siguiente salto que yo os recomiendo hacer en cuanto podáis, ¿vale? En cuanto tengáis un poco de experiencia, porque es que yo creo que os vais a cansar enseguida de volar sin FPV, sin vuelo en primera persona, sin gafas. Porque al final es como, yo lo asemejo a volar una cometa, porque estáis limitados, estáis como unidos por un hilo que es la capacidad que tenéis de ver el dron, ¿no? En cuanto lo perdéis de vista, pues claro, no tiene gracia y aparte no sois capaces de maniobrar al nivel que se puede maniobrar si estáis viendo la imagen en directo del dron, ¿vale? Y eso implica tres elementos, que es una ampliación que hoy día cada vez es más económica. Es el emisor de vídeo, la cámara y el receptor de vídeo, que normalmente está integrado en las gafas. Para que os hagáis un orden de magnitud, un emisor de vídeo puede costar fácilmente 10 euros, no hace falta, los hay de más, pero 10 euros es un precio razonable que, bueno, que os permite tener muy buena calidad. Una cámara también las hay por desde 5 euros incluso, las hay habitualmente de 25-30 euros con control de balances y tal, pero bueno, con cámaras de 5 o 10 euros se puede hacer un vuelo perfectamente y no tener ningún tipo de problemas. Y una de las cosas que sorprende mucho al principio, en los años en los que vivimos ya, 2017, ya el siglo XXI, y se sigue utilizando la transmisión analógica. Y diréis, pero ¿cómo no es por wifi? ¿Cómo no es una transmisión digital que tenga mejor calidad y tal? Pues el problema fundamental con el que es hoy día todavía muy complicado de lidiar es el tema de la latencia o el retardo. Tened en cuenta que con el FPV se pueden conseguir velocidades bueno, fácilmente de más de 100 km por hora, con drones bastante económicos, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Entonces, un retardo de más de, digamos, 40 milisegundos, pues hace que sea impracticable volar, ¿no? Porque podéis enseguida, o sea, tendría un retardo la transmisión y de la misma forma que es imposible mantener una conversación con un retardo de unos segundos o incluso se hace ya incómodo con menos de un segundo, imaginaros en un vídeo en el que voláis tan rápido. O sea, es imposible, ¿no? Entonces, en la latencia normalmente del wifi y tal, y de transmisiones por wifi, por ejemplo, los DJI Phantom, que son los típicos drones que se utilizan para grabación, los retardos son de 200 milisegundos. Y ahí, bueno, pues el dron tiene un montón de sensores, GPS y tal. Y normalmente no se permiten velocidades, o no son recomendables velocidades de más de 40-50 km por hora, porque podemos tener problemas de choques y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy día se sigue manteniendo este tipo de tecnología, ¿no? La transmisión analógica. Y por supuesto, el precio tan económico. El hecho de que la tecnología lleve tantas décadas en el mercado hace que, bueno, pues un emisor de vídeo ocupe muy poquito y tenga, pues, buena calidad de señal y tal, ¿no? Combinado con unas antenas también que hoy día están evolucionando bastante, pues se puede conseguir un alcance muy bueno y una transmisión
más que suficiente para poder volar, ¿no? Y luego las resoluciones, pues bueno, son las típicas de los formatos que ya conocemos, ¿no? NTSC y PAL, ¿vale? Que normalmente pues andan por esas cifras, pues bueno, 720 por 480 o por 576 más o menos. No tiene mucho sentido tampoco tener unas gafas de muy buena resolución si la transmisión va a estar limitada a estos valores. Entonces, bueno, cuando busquéis unas gafas que tampoco os volváis locos con que tengan, por ejemplo, yo que sé, Full HD o HD, si ni siquiera vais a ser capaces de utilizar esa resolución. Sí que es cierto que cada vez se empieza a ver un poco más o a penetrar más lo que es la transmisión digital, ¿no? Pero prácticamente hay una marca que tiene copado el mercado y bueno, pues los elementos son todavía demasiado caros, sobre todo para iniciarse. La alimentación, vamos a este tema y que es bastante importante, es lo que decía que llamaría VBAT, ¿vale? Y que lo veréis representado muchas veces en las controladoras como VBAT. También lo he dicho anteriormente, es proporcional al número de celdas, ¿vale? Con lo cual pueden ser valores pues, que oscilen, pueden ser normalmente pues, 12 voltios, 11 voltios, 16, bueno, por ahí se suele mover, ¿no? En celdas o en baterías de 3S, 4S y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que es complicado que los elementos soporten ese voltaje, ¿no? Sobre todo una controladora y la electrónica pequeña. Entonces va a hacer falta en algún momento dado convertirla, ¿vale? Y aquí vemos que va a ir conectada en muchos casos, aunque no de forma imprescindible, a la controladora de vuelo, pero no para alimentarla, sino para que la controladora lea el voltaje que le queda a la batería y de esta forma poder saber cuánto te queda de vuelo, ¿vale? Y poder tener alertas o avisos para que aterrices, porque ya veremos que es malo forzar demasiado la batería y apurarla al máximo, ¿vale? Eso al final termina dañándolas e incluso pueden llegar a explotar. Eso hay que tener mucho respeto a las baterías de este tipo, ¿vale? Las baterías LiPo. Y bueno, pues que sepamos que normalmente alimenta directamente también a los variadores. Estos sí que necesitan todo de voltaje porque al final recordemos que los variadores van a alimentar directamente a los motores. Son un elemento que, digamos, procesa un poco la señal, procesa la señal que le llega a la controladora y la convierte en corriente y ahí necesita, digamos, toda la corriente en bruto, por lo cual no hay que hacer ninguna transformación, son los variadores los que se encargan de hacer el procesamiento de la corriente y tienen que ir alimentados siempre por el voltaje. Pero básicamente van a ser los únicos elementos que necesiten nativamente ese voltaje. Otros elementos van a procesarlo, ¿no? Como decía aquí, en el punto que vemos aquí, medición de voltaje, que es lo que comentaba, por lo que va conectado a la controladora de vuelo, que es para informar sobre ese voltaje que le queda. Hay bastantes emisores de vídeo que soportan voltajes muy extensos, o un rango de voltajes pues, que pueden variar desde los 2S hasta los 6S, que es muy habitual, la verdad, verlo en emisores de vídeo. Algunas cámaras, no muchas, solo las que son caras, suelen soportar voltajes de hasta 6S. Esto comprobarlo porque la mayoría, sobre todo las baratas, solo soportan a lo mejor 5 voltios o 12 voltios como mucho. Entonces tened mucho cuidado porque podéis dañar vuestra cámara. Sí que es cierto que estas cámaras que soportan ese voltaje tan extenso lo soportan a propósito para proporcionar esa información de voltaje. Entonces, tú sin que tengas una controladora de vuelo y sin que soporte medición de voltaje o sin que tengas conectado esa conexión al VBAT o a la medición de voltaje, muchas cámaras te muestran en formato de OSD, en texto sobre la imagen, el voltaje que te queda, ¿vale? Entonces eso es bastante interesante y muchas cámaras tipo Runcam o Foxy o demás pues soportan esa funcionalidad. Vamos a ver por qué hace falta 5 voltios y por qué es tan importante a veces tener un elemento que te convierta a 5 voltios, que habitualmente es la PDB, ¿vale? La Power Distribution Board o placa de distribución de potencia, y que en este caso esos 5 voltios, como digo, son muy habituales verlos en electrónica, pues, bueno, en la mayoría de los componentes hoy por hoy, ¿no? Entonces la controladora, el receptor de radio, algunas cámaras de vídeo, como comentaba, siempre comprobarlo, los LEDs, muchos GPS, aunque algunos se alimentan por 3,3 voltios, pero normalmente en 5 voltios lo soportan la mayoría, Wi-Fi, Bluetooth, todos estos componentes comprobarlo, pero como os daréis cuenta, 5 voltios es un voltaje imprescindible hoy día para la electrónica. Entonces, con que tengamos un elemento que convierta esos 5 voltios y que proporcione suficiente intensidad, normalmente no van a ser intensidades muy exageradas, sino a lo mejor hablamos de 2 o 3 amperios, con eso podremos alimentar la controladora y dispositivos externos, ¿vale? Esto siempre tenéis que hacer un poco el control de lo que consume cada elemento y tal. Pero bueno, en principio hoy día las controladoras suelen integrar esa conversión a 5 voltios y bueno, pues no hay que preocuparse de ese tema, ¿vale? Y podemos eliminar la parte de la PDB, ¿vale?
que comentaba antes. La alimentación de 12 voltios cada vez se ve menos. Muchas PDBs suelen incorporarlo porque siguen existiendo a lo mejor cámaras que necesiten 12 voltios o incluso algunos emisores que pues a lo mejor solo soportan pues eso, hasta 12 voltios y tal, y si metemos ya baterías de 4S o 5S, pues seguramente queméis el emisor. Así que, como siempre os digo, comprobar vuestra electrónica, ¿vale? De paso aprovecho para comentar que todo lo que os comenté en esta presentación, cotejarla con otras fuentes de información, bien sea vídeos, bien sea los datos del fabricante del elemento que hayáis comprado y demás, ¿vale?